Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El 24 de marzo de 1976, se dio el golpe de Estado por las fuerzas militares en la Argentina, así dando paso a una de las etapas más oscuras de la historia del país. Se caracterizó por establecer un plan sistemático de terrorismo de Estado, que incluyó secuestro, tortura, desaparición forzada y robo de bebés, y ocultamiento de su identidad. En conmemoración decidí hacer un vídeo con toda la los media relacionada con esta dictadura. Bobby, no me extrañes, spot televisivo argentino. Existencia no confirmada. 1981, estado. Existencia no confirmada año. 1981. Durante el verano de 1981 para el Operativo Sol, operativo de las Fuerzas de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, para custodiar y prevenir el delito en la costa atlántica en temporada de vacaciones, lanzó una canción a modo de propaganda. Narraba la historia de un niño que debía irse de vacaciones con sus padres y que por eso debía dejar a su mascota, su perro Bobby, en casa. La intención era alentar a los turistas a que no llevaran a sus perros de vacaciones. Se volvió muy conocida y quedó en el imaginario popular argentino. Se le suma que muchas hinchadas de fútbol adaptaron su letra para hacer canciones de aliento a sus equipos. De esta manera Bobby, mi buen amigo / este verano no podrás venir conmigo, se transformó en nombre del equipo mi buen amigo / esta campaña volveremos a estar contigo, además de ser base de canciones más agresivas en contra de rivales, como el clásico Escuchen, corran la bola. Se sabe que la canción fue distribuida como audio en vinilo con el auspicio de La Serenísima. Pero existen también testimonios de que habría acompañado a un spot televisivo. Algunas notas periodísticas mencionan una presunta propaganda que salió por televisión y hay comentarios en YouTube de gente que asegura recordarla. Sin embargo, al no haber pruebas más fehacientes de su existencia o un testimonio confiable describiéndola es que no se puede asegurar a ciencia cierta que existió. Con los años la canción terminará adquiriendo una reputación negativa por haber sido producida por fuerzas de seguridad en épocas de dictadura. Boca vs River, Torneo Nacional 1976, transmisión deportiva parcialmente encontrada. 1976, estado. Parcialmente encontrada año. 1976. El 22 de diciembre de 1976, Boca y River jugaron la final del Torneo Nacional de 1976, siendo la primera vez que estos dos equipos, considerados los más populares de Argentina, se enfrentaban por un título. El partido fue ganado por Boca por 1-0, con gol de Rubén José Suñé. Durante mucho tiempo no hubo registro alguno del partido en vídeo, solo algunas fotografías, hay varios rumores del por qué se perdió, el más aceptado afirma que desapareció debido a la dictadura. Sin embargo, la Subcomisión de Historia del Departamento de Cultura de Boca Juniors encontró el 14 de noviembre de 2019, con ayuda de un hincha que tenía en sus manos una breve filmación del partido, en la que se puede ver el propio gol de Suñé. Derecho Penal Militar, libro de Eugenio Zaffaroni encontrado. 1980, estado. Encontrado año. 1980. Fecha de encuentro. 2015. Encontrado por Diego Rojas. El jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex miembro de la Suprema Corte de su país, tiene una extensa trayectoria como autor de libros de derecho, especialmente de derecho penal. Nacido en 1940, Eugenio Raúl Zaffaroni es uno de los abogados y jueces más importantes de Argentina en las últimas décadas. Recibido de doctor en leyes de 1964, su extensa trayectoria incluye haber sido juez desde 1969 hasta 1990, a partir de lo cual ocupó distintos cargos públicos. En 2003, fue nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia, cargo en el que se mantuvo hasta 2014. Entre 2016 y 2021, se desempeñó como juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También ejerció como docente en instituciones universitarias como la Universidad de Buenos Aires, UBA, o la Universidad del Salvador. Considerado una autoridad en materia penal y criminalística, sus obras, especialmente Manual de Derecho Penal, son material de lectura obligada en toda Hispanoamérica. También se distinguió por sus posiciones progresistas respecto a ciertos temas como el matrimonio igualitario, la legalización de las drogas o el aborto. Ha recibido críticas desde diversos espectros.
Se le ha acusado de ser abolicionista, creer que el castigo penal no resuelve la delincuencia, se criticó su participación en el fallo Tiraboschi, que redujo la pena a un abusador, y también de ser abiertamente oficialista de los gobiernos argentinos entre 2003 y 2015. Grupos de izquierda y organismos de derechos humanos lo acusan de haber sido cómplice de la última dictadura militar y de mantener en sus departamentos una red de prostíbulos. Mientras que Manual de Derecho Penal y muchas de sus obras del ámbito judicial se pueden obtener fácilmente en librerías, bibliotecas o en formato digital. No ocurre lo mismo con una en particular, Derecho Penal Militar. Escrito en 1980, durante la dictadura militar que gobernaba el país desde 1976, con la colaboración de Ricardo Caballero, colega suyo en la Universidad del Salvador, este libro aparece citado en el fallo del juicio a las Juntas 8-9, tribunal que juzgó a los responsables de la última dictadura por los casos de homicidios, torturas y desapariciones. Quien denunció la existencia de este libro fue el historiador y político Rodolfo Terrauno, quien en 2003 era senador y se opuso a la designación de Zaffaroni para la Suprema Corte, argumentando su pasado en la dictadura y citando la susodicha obra. El propio Zaffaroni respondió a esas objeciones, diciendo que en su escrito se limitó a analizar el Código de Justicia Militar. En 2003, Terrauno publicó una columna en el diario Clarín dando detalles sobre este libro. A continuación se citan extractos de esa columna. El conocimiento de lo que pasaba en el país tampoco le impidió a Zaffaroni escribir, en 1980, el sorprendente libro Derecho Penal Militar. La obra fue publicada durante la vigencia de un gobierno militar que proclamaba estar en guerra y que procuraba justificar sus actos en un estado de necesidad. Zaffaroni, refiriéndose a una circunstancia hipotética, afirmaba en 1980 que, habiendo desaparecido cualquier autoridad, o siendo incapaz la que resta, un grupo militar puede usurpar justificadamente la función pública. Esta afirmación coincidía con la retórica empleada por la dictadura para legitimar la toma del poder por la fuerza en 1976. Hay también coincidencia entre los argumentos que esgrimía la dictadura para cohonestar la represión y los que, con aire académico, Zaffaroni desarrolló en su libro Derecho Penal Militar de Excepción, Circunstancias Especiales, Necesidad Terrible, Necesidad Terribilísima, Bando Militar como Ley Material, Bando Militar como tipificador de delitos, Excepcional Necesidad de dar muerte al delincuente, o muerte por legítima defensa cuando el delincuente haga armas contra la autoridad. Antes de enviarlos a imprenta, Zaffaroni entregó los originales del libro a los auditores de la Aeronáutica y la Marina. En la introducción, el Dr. Zaffaroni y su colaborador, Ricardo Juan Caballero, dicen: queremos hacer público nuestro agradecimiento al brigadier auditor Dr. Laureano Álvarez Estrada, quien tuvo la gentileza de leer los originales, por las importantísimas observaciones que nos efectuará, y al contraalmirante auditor Dr. Ramón León Francisco Morel. Además del fallo del juicio a las juntas, estas eran las únicas menciones que había de tal libro. Durante mucho tiempo, era imposible de encontrar en librerías o bibliotecas. En 2015, el periodista Diego Rojas, trabajando para el medio virtual Plaza de Mayo, publica por primera vez extractos de aquel libro, los cuales son reproducidos en este artículo. Si bien no publicó la mayoría de la obra, sí pudo confirmar que las afirmaciones de Terrauno sobre su contenido eran ciertas. Por la polémica suscitada, Zaffaroni salió a defenderse con los mismos argumentos que en 2003. A pesar de haberse dado a conocer extractos de su contenido, el libro sigue siendo de muy difícil acceso. Mientras que otras obras de Zaffaroni se pueden encontrar sin mayores dificultades, esta sigue siendo complicada de encontrar. Aunque no haya un ejemplar en la Biblioteca del Congreso de la Nación, se sabe que uno se encuentra en la Biblioteca de Maestros y otro en la Biblioteca del Ministerio Público Fiscal. En el sitio de esta última se puede ver en su índice. Se desconoce si la nota periodística que publicó los extractos usó como fuente alguno de los ejemplares ya citados o si se trata de un tercero. Gustavo Vera, líder de la organización La Alameda, dedicada a combatir el trabajo esclavo y la trata de personas, además de denunciante contra Zaffaroni en la causa por los prostíbulos, dijo en una entrevista en el año 2014 tener una copia de este libro y haberla distribuido entre periodistas. Zaffaroni no incluye derecho penal militar en su currículum de la CID ni tampoco en el de la UBA. Si bien en ambos casos se aclara que no se trata de toda su bibliografía completa, no deja de llamar la atención que excluya una obra que fue citada en el juicio más importante de la historia democrática argentina.
Amistoso Polonia-Argentina, partido de fútbol perdido. 1976, estado. Perdido año. 1976. El 24 de marzo de 1976 se enfrentaron en un encuentro amistoso en Polonia la selección de fútbol local contra la selección argentina. La selección de fútbol de Argentina inició en marzo de 1976 una gira por Europa jugando algunos amistosos. Inició el 20 de marzo enfrentándose a la Unión Soviética en Kiev, ganando la selección soviética 1-0, y continuó 4 días después en Chorzów, Polonia, contra el conjunto polaco. Ese día se dio el golpe de Estado. Esa misma madrugada los canales de televisión fueron intervenidos y empezó a regir una férrea censura, exigiendo que durante ese día se transmitieran solamente los comunicados de la Junta Militar. Sin embargo, durante la jornada, el comunicado N23 de la Junta exceptuaba la transmisión del amistoso Argentina-Polonia. Algunas fuentes agregan que se transmitió por cadena nacional. El resultado fue 2-1 en favor del equipo albiceleste. No se tiene ningún registro fílmico de aquel partido. Pese a haber sido la excepción a la censura imperante en aquel primer día de la dictadura, no quedaron registros. Esto se puede deber a que no existía en aquel momento en la televisión pública una política de preservación de archivos. Se sabe por una nota de página 12 que el comentarista fue Fernando Niembro. Sí se conservan algunas fotos del encuentro. Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, transmisiones televisivas parcialmente encontradas. 1976, bueno, vamos con lo que lo comenzó todo. El golpe se llevó a cabo en horas de la madrugada, horarios en donde no había programación en vivo. Gracias a una nota de página 12 y a una entrada del blog Resisto un archivo, se puede conocer lo que se transmitió en esos primeros momentos. Hacia las 2 a.m. se intervinieron los canales de aire, en ese entonces Canal 7, Canal 9, Canal 11 y Canal 13, siendo el 7 el canal oficial del gobierno. Se repartieron. El 7 quedó para la dictadura en sí, mientras que el 9 fue para el ejército, el 11 para la Fuerza Aérea y el 13 para la Armada. A las 3 a.m. se emite el comunicado N1 de la Junta Militar. Se conserva el audio de aquel comunicado leído por el locutor Juan Vicente Mentesana. En el audio se deja en claro que es transmitido por la radio y la televisión. Sobre cómo era el formato para televisión hay diferentes versiones. La nota de página 12 dice que se trató de una placa con el logo de las tres fuerzas acompañado de la marcha militar Avenida de las Camelías. En tanto, Resisto un archivo hizo una recreación de cómo pudo haber sido aquella transmisión. El comunicado N23 establecía que la televisión debía pasar el partido amistoso que la selección argentina de fútbol iba a jugar contra su padre Polonia. No se conservan imágenes de aquella transmisión. Hacia el final de la jornada, algunos canales pasaron la repetición del partido y otros repeticiones de ficciones. Los noticieros de esa noche se limitaron a informar lo sucedido sin emitir opiniones. A la medianoche, como era la costumbre en la época, la programación terminó con ciclos eclesiásticos. No se tienen imágenes televisivas de aquel día salvo las de la asunción de los comandantes. No se conserva la transmisión con la lectura del comunicado N1 ni de ningún otro comunicado. Tampoco hay imágenes del partido contra Polonia ni de los noticieros. El archivo Prisma del noticiero de la televisión pública subió a YouTube además del primero el comunicado N2, pero solo en formato de audio. Una explicación a esto puede encontrarse en las pésimas políticas de conservación de material que los canales estatales tuvieron durante varias décadas. Hay algunas filmaciones de Associated Press de una manifestación de apoyo a la presidente Martínez de Perón minutos antes de ser derrocada y detenida. Última entrevista al Malevo Ferreira, reportaje periodístico parcialmente encontrado. 2008, estado. Parcialmente encontrado año. 2008. Mario Malevo Ferreira fue un policía tucumano conocido por su participación durante la última dictadura militar de Argentina, en la que reprimió y torturó a varios detenidos y desaparecidos, quienes en su mayoría eran obreros y miembros de la resistencia peronista. Una vez regresada la democracia, a principios de los 90 fue ascendido a jefe de la policía de Tucumán, su etapa más controvertida que se encargó de torturar y matar a varios presos y delincuentes que la fuerza atrapaba. En relación a estos hechos, en 1994 fue condenado a cadena perpetua por haber ejecutado clandestinamente a 3 narcotraficantes en Laguna Robles. Sin embargo, fue liberado a los pocos años gracias a un indulto del gobernador Antonio Bussi. En 2008, la Gendarmería Nacional arribó a su propiedad para arrestarlo por sus actos en la dictadura.
Ferreira subió a un tanque de agua, y, seguido por algunos familiares y un móvil en vivo de Crónica Televisión, se atrincheró allí. Al ver que los gendarmes entraban en su propiedad y era rodeado, Ferreira tomó una pistola y se disparó en la cabeza frente a las cámaras de televisión. Fue trasladado al hospital más cercano, pero al llegar ya había fallecido. Antes de suicidarse, había declarado que tomaría la medida que fuera necesaria para no ir a prisión otra vez. El vídeo de su suicidio fue transmitido varias veces a lo largo del día sin ninguna censura o advertencia de su contenido, por lo que Crónica Televisión fue multada por el Comité Federal de Radiodifusión y se les prohibió volver a mencionar el hecho de nuevo en su canal. La grabación de una de las repeticiones se podía encontrar fácil en YouTube, pero a mediados de 2022 fue borrada debido a restricciones por su contenido explícito. El vídeo en cuestión fue respaldado en Vimeo. No existen grabaciones del momento en vivo. Antes de su suicidio, el Malevo fue entrevistado por Crónica Televisión, quienes le hicieron un extenso reportaje durante las casi 2 horas que se encontró atrincherado en su casa. Según el diario Página 12, durante la entrevista Ferreira dijo: "Esto va a tener un final, que obren, que operen, que usen armas y tengan buena puntería". Luego afirmó que iba a tomar una determinación anonimal, y adelantó que si los periodistas se quedaban, iban a transmitir algo real. También reafirmó en múltiples ocasiones su inocencia, y se reportó una afirmación suya donde decía que si Gendarmería intentaba arrestarlo, él iba a ser como Aníbal, el cartaginés, tomando cicuta, en referencia a la muerte de Aníbal Barca. Sus últimas palabras fueron una despedida hacia su esposa María. Muy poco se preservó de la entrevista previa, incluyendo un fragmento adjunto en el vídeo de su suicidio. También hay varios fragmentos disponibles en un reportaje hecho por el 13. Dicho reportaje también cuenta con imágenes tomadas después del suicidio que tampoco se encuentran disponibles en internet. Es casi seguro que Crónica Televisión aún conserva el programa completo, pero debido a los problemas legales, es muy posible que nunca lo revelen al público otra vez. Bueno, hasta aquí el vídeo. Originalmente tenía pensado poner casos de las Malvinas, pero decidí dejarlo para otro vídeo que sé quizás llegue a subir el 2 de abril, este lo subí algo tarde pero bueno, no olviden darle like y suscribirse, nos vemos, adiós.